Bueno, entonces, ¿cómo han estado, muchachos? Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Bueno, entonces, están viendo la guía, ¿cierto? Sí, Sí, señor. claro. Listo. Entonces, en esta guía, que es la guía número 2, estamos arrancando con el tema de el comportamiento del mercado. ¿Cierto? Esta es la primera parte. Dentro de esto, es importante que tuviéramos claro cómo era el comportamiento de la oferta y la demanda, que fue la infografía que estuvimos utilizando la semana pasada. ¿Sí? Sí, profe. No, profe, ni idea, profe. Sí, bro. Listo. La Y les demanda. pedí el favor, bueno, que tenían plazas hasta el sábado, domingo, fue que les dije. ¿Alguien tuvo inconvenientes para hacer el cargue a la plataforma? ¿Alguna novedad? ¿Está hablando de lo del mapa o de qué está Ujú. hablando? Sí, el mapa. Yo tengo todos los problemas. Ni siquiera lo podía hacer porque ando más perdida que... No, yo todavía no le he Ok, presentado. listo. Entonces, esa actividad de la infografía sobre el comportamiento de la demanda, ¿cierto? Vamos en esta. Ah, no, nos vamos acá. En el mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia. Con la otra ficha que vemos adelante. Listo. Entonces, chan, 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 chan. ¿Alguna novedad frente al mapa conceptual? Si a Lady que no la ha cargado, pues tiene la oportunidad de cargarla. La plataforma, pues, no se cierra. Sí, para que lo tengan presente. Ustedes pueden cargar la actividad con retardo, ¿sí? O extemporáneamente, pero la plataforma no va a tener inconveniente en recibirse. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, seguimos en nuestro desarrollo, ¿sí? Y vamos con la presentación de las características de los modos y medios de transporte. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué es un modo y qué es un medio de transporte? ¿Mm? ¿Qué me ayuda? Modo se refiere al método general de transporte aéreo, marítimo o terrestre. Ok. Y en medio se Y- refiere a vehículos en específico que se utiliza dentro del método. Listo. Entonces, ¿por qué es importante conocer el modo y el medio de transporte? ¿Y cuáles son esas características que se tienen? Entonces, acá vamos a la presentación que está en la guía. ¿Cierto? Es... tun, 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 tun. Listo. Voy a recompartir pantalla y les voy a compartir ahora esta otra pantalla.
Ustedes me dicen, ya en la pantalla. Entonces habíamos Sí, sí. aquí hablado sobre los modos y medios de transporte. Entonces, el modo es pues donde el medio funciona, ¿cierto? Entonces, como lo decía Víctor, ¿cierto? Si hablamos de modo aéreo, ¿de qué estamos hablando? Perdón, Avión, ¿no? profe, la pregunta no la entendí. O sea, el modo es por donde los medios de transporte funcionan. Entonces, por ejemplo, si decimos modo aéreo, ¿qué significará eso? Que viaja en avión. O que utiliza el espacio aéreo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aéreo, pues es porque es en el espacio aéreo. ¿Sí? Y que generalmente ahí vemos que hay aviones, ¿cierto? Hay ahorita los drones, helicópteros, eh, no sé, ahí ustedes empiezan a mirar. Porque ese es el modo, ¿cierto? El modo aéreo, entonces utiliza el espacio aéreo, donde podemos tener globos aerostáticos. El tema de lo que quiere hacer Amazon con el Zeppelin, ¿cierto? Entonces un Zeppelin que va viajando por la ciudad como una especie de bodega flotante y son los drones los que empiezan a hacer las entregas a los diferentes usuarios. Pero pues generalmente lo que vemos nosotros pues es el avión, ¿cierto? Es el medio, perdón, más utilizado en este sistema. ¿Qué tipo de mercancías se enviaría en un modo aéreo? Mercancías livianas, ¿no? Yo creo que todo tipo de mercancía, o sea, porque No, porque hay desde una mercancía que es más rentable mandarla por vía marítima. pues dependiendo, yo digo que dependiendo para el lugar donde vaya, pero por lo general yo creería que todo tipo de mercancía. Pues O hablo en sea el que sector yo, donde me encuentro, hablo en el sector donde me encuentro, uno muchas ujú. veces aquí es más fácil enviar pues aquí está, cae la avioneta cada 3 días, creo que es avioneta, a Villavicencio, ¿sí? Puerto Carreño, Primavera, Santa Rosalía, Villavicencio. Entonces muchas veces es mejor enviar, ay, porque en una hora, hora y media ya están las cosas allá, o de la misma manera hacia acá. Entonces se mandan repuestos, eh, todo, prácticamente todo. Todo uno envía por ese medio. Pero ahí podría enviar maquinaria, por ejemplo. Por lo menos hay unos aviones de carga que Ujú. son prácticamente no los escucha mucho así, pero son de carga. Ahí envían motos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Pero prácticamente se envía todo por la vía comercial. Vuelvo y le digo, dependiendo, porque es que esta parte es marítima, o sea, por el agua, en lancha ahorita en el invierno. En el verano es en camión, ¿sí? Terrestre. Y por lo que sea más rápido, digamos, en el caso de nosotros manejamos mucho lo que son repuestos para vehículos, volquetas, todo lo que es el vehículo, entonces nos queda mucho más fácil en avión. Entonces ahí lo que veíamos nosotros es que los modos y los medios de transporte pues tienen unas características que son fundamentales, ¿cierto? Que estaban aquí. Entonces acá están los modos, ¿cierto? Entonces tenemos terrestre, marítimo, aéreo, férreo, ductos y multimodal. ¿Ustedes alcanzaron a leer esta parte o no? No, no, señor. Ok. Entonces si hablamos del modo terrestre, que es por tierra, ¿cierto? O carretera, podemos tener
camionetas, carro tanques, camas bajas, ¿cierto? Motocicletas, camionetas, volquetas, ¿cierto? Y ese es generalmente el modo de transporte y los medios de transporte que más asociamos a los temas de logística. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, nosotros, dentro de ese proceso, es lo que vemos en nuestro diario o en nuestro diario de operación, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, yo voy a, no sé, a transportar un contenedor. Entonces, sería un tracto camión, ¿cierto? Si voy a transportar una maquinaria, entonces utilizaría una cama baja. Si voy a utilizar, no sé, si voy a, perdón, a entregar paquetes, ¿cierto? Como los que envían por Mercado Libre o por Amazon, pues serían camionetas. Y en el caso, pues, que sean muy grandes, serían furgones, ¿cierto? Entonces, dentro de esa dinámica, pues uno tiene que entender que solamente eso un modo de transporte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a exportar, que es para que ustedes hagan otra visual de lo que es la logística. En la logística, pues se utilizan modos de transporte marítimo, aéreo, férreo, terrestre, por ductos y multimodal. Pero la mayoría de las personas tienden a encerrar la logística únicamente a la entrega de cajas, perdón. ¿Sí? En el cual, pues, nosotros solamente vamos a ver que es solamente uno de los muchos modos de transporte. Ya en temas de comercio internacional, pues generalmente se envían los contenedores terrestres hasta los puertos, ¿cierto? Entonces por acá, ¿dónde estamos? Aquí estamos en África. Listo. Entonces, acá yo estoy, digamos que en Bogotá. ¿Dónde está Lady? Yo estoy en el Bichá, En el departamento BID. de Bichá. Ese es por acá. Sí, sobre el río Meta. Ok, listo. Entonces, si yo quiero enviar algo, pues si lo pasamos esto a una vista, no. Chan, chan, chan. ¿Cómo es que se llama acá? Por capas. Por tráfico, ¿cierto? Y vamos a ver por qué en el Bichada, pues es que no hay sistema de carreteras, ¿sí? O sea, carreteras pavimentadas, señalizadas, pues no las hay por parte de No, Colombia. son trochas. O sea, prácticamente Exact- esos son trochas. Exactamente. En cambio, si vamos a ver, por ejemplo, Brasil, ¿sí? Brasil tiene un sistema carreteable pues mucho más avanzado o mucho más práctico que el de Colombia, ¿sí? Llega a lugares pues más lejos, ¿sí? Y pues su fuente primordial para llegar a lugares más lejanos pues es el río Amazonas, ¿sí? Entonces, eso hace que el país sea más o menos competitivo. Entonces, para esto, quiero que ustedes busquen un término que se llama índice logístico de país. Índice de desempeño logístico. Entonces, si nosotros vemos el de Colombia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay unas calificaciones en que nos hacen la puntuación, ¿sí?
Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a ver que hay unos indicadores que están, ¿cierto?, en gris y hay unos que están en azul, más intenso. Entonces tenemos, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, parte de Europa, tienen un índice logístico entre 3.8 y 4.3. Colombia está entre el 2.8 y 3.3, ¿sí? Igual que Argentina, Chile, Brasil, Perú, y ya, por ejemplo, Ecuador tiene 1 sobre 1.1 y 2.4. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos tan competitivos en el tema logístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros modos de transporte, pues, no son los que deberíamos tener, ¿sí? Como por ejemplo pasa en Europa. Entonces aquí hay carreteras, aquí hay sistema férreo, ahí están los puertos, ¿sí? Es mucho más dinámico el tema de la producción y de la logística para entregar los productos. Si vemos África, ¿cierto? África en su parte interna, pues su desempeño logístico es malísimo, ¿sí? Porque no aplica, por ejemplo, estas zonas que están así muy grises, es porque no aplica, o sea, no hay algún tipo de desarrollo que les permita generar esa competitividad. Y esa competitividad, pues va a generar que sea tenida más en cuenta la zona, y pues aquí quiero que también ustedes vean una cosa, y es que Colombia es de los únicos países de Sudamérica, pues que tiene las dos entradas o tiene la posibilidad de que ingresen productos tanto por el Océano Atlántico como por el Océano Pacífico, ¿cierto? ¿Qué es este? ¿Hace alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modos, entre mayor cantidad de modos de transporte tenga una economía, o sea, un país. A ver qué pasa en el aguacate. Un momentico. Bueno, ya va pasando el señor de los aguacates. Entonces, entre mayor cantidad de modos de transporte tenga el país, pues mayor va a ser su nivel competitivo. Eso pues para que lo tengan como referencia. Nosotros la mayoría de carga la manejamos terrestre a nivel interno. Es muy poco lo que manejamos a nivel aéreo. ¿Por qué? Por los costos. Y acá sí, pues, no sé si a Lady tiene más o menos cuánto vale o cuál sería la diferencia entre enviar el producto por la trocha o enviarlo por la avioneta. ¿Varía mucho el valor? Sí, sí, y pues uno a veces lo hace como por el tiempo, ¿sí? Porque, digamos, en trocha se puede demorar, ¿qué le digo? 8 días, 15 días. Mientras que en avión vuelvo y le digo, en la avioneta es súper rápido, le cobran a uno el kilo, creo que a 35.000, 30.000 o 35.000 el kilo. Entonces sí, es mucho más costoso. Lo otro que te envía también es por agua, en el yate. Ahí cobran como a 20.000 el kilo. También es más económico, pero también es demoradito. Pues en la avioneta lo hace uno es como porque sea, sí, o sea, se coloca el repuesto De ahorita y en una urgencia. y media, 2 horas ya está en repuesto o ya está. Es todo lo más lo que uno maneja son ese tipo de cosas. Repuestos Ok. son los que envían eso. Ana Jennifer. No, profe, buenas. Quería preguntarle a ella porque estaba hablando de cuánto se demoraba de 8 a 15 días por trocha, pero todavía no había dicho cuánto se demoraba en la avioneta, pero sí lo dijo al final, por eso quité la manito. Gracias. Ok, listo.
Sí, entonces ahí vemos que, pues, hay ventajas y desventajas, ¿cierto? Y sobre todo, pues, lo que les digo en ese país. El tema terrestre, pues, es bastante complejo para algunas zonas. ¿Cómo les fue con el temblor? Pasando ahí. Yo no lo Bien, sentí. ok. Yo no lo Víctor, sentí, pero sí vio que, o sea, como tal no lo sentí, pero sí veía que todo se movía y yo, todo el mundo corría, gritaba. Yo pues veía que todas las cosas se movían, pero no, ya calmadita, no sentí como tal, entonces me mantuve con la calma. ok. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado, eh, cuando nosotros que estamos acá al interior, que casi no pasa, ¿sí? Un temblor de esa magnitud, pues pocas veces, de que yo lo haya sentido, pocas veces, pero pues fue bastante fuerte, ¿sí? Y en el epicentro, que fue hacia el lado del llano, Víctor, ¿me va a decir algo? Ah, no, no, termine. Yo le iba a hacer otra pregunta acá con respecto al transporte marítimo, que tenía la duda. Ok. Entonces, vemos, por ejemplo, como Paratebueno, que es, a pesar de que es de Cundinamarca, pues la entrada es por Villavicencio, eh, pues quedó destruida la vía. Y Medina también, que es por Villavicencio, también quedó destruido parte de ese territorio. Entonces, eso hace que dentro del desarrollo de la competitividad logística, pues se tengan el transporte terrestre como el principal en nuestro país, pero que cualquier afectación en la vía, tenemos para ponerles un ejemplo, pues se daña la vía y prácticamente quedamos incomunicados. Eso con el terremoto, pero pues si ustedes han escuchado las noticias, por temas del agua, ¿cierto? Eh, muchas vías están colapsando, ¿cierto? Porque llovió, porque se cayó la bancada, porque se vino parte de la montaña, ¿sí? Y todo eso es de parte, pues, de la dinámica económica que tenemos en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso nos afecta? Pues genera dificultades para que la logística, y se acuerdan que nosotros estamos hablando del flujo de mercancías, si una parte de la logística falla, pues de ahí en adelante, pues todo va a fallar. Y eso pasa pues en muchos lugares de Colombia, que cuando está en verano se puede transitar más o menos, ¿cierto? Tiene una transitabilidad bastante buena, pero apenas llueve, pues no se puede volver a enviar mercancía pues por ese medio. ¿Listo? Preguntas ahí. Ahora sí, Víctor. Doctor, por ejemplo, cuando se ve interrumpida la logística en el caso de, por ejemplo, las vías o algo, o sea, ahí, ¿cómo hacen con los costos? O sea, de pronto por la demora de la mercancía, de pronto por eh, los retrasos y eso. Bueno, O sea, veíamos hay que algún... hay un seguro que debe tener la empresa. Sí, hay que tener en cuenta que las empresas que transportan deben tener una póliza de seguro que cubra ciertos desastres naturales, porque al final no los cubre todos, ¿sí? Ustedes han visto que cuando pasan avalanchas se llevan los vehículos y pues se fue la carga, se fue el vehículo y se fue todo. Si lo vemos en contenedores, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo acá, YouTube.
Entonces, pérdida de contenedores en el mar. Entonces, eso pasa, digamos que a nivel terrestre, ¿sí? Pero póngale cuidado al siguiente video. Profe, yo no escucho nada. Sí, no se escucha porque pues al compartir la pantalla no se comparte el audio. Pero espérenme un segundo, lo pongo acá para que ustedes vean, digamos que nosotros tenemos presente lo que pasa en lo que conocemos, pero ahora lo que pasa en el mar. Este es el mayor desastre del transporte marítimo de la historia. En 2013, el MOL Comfort, un gigantesco carguero de la naviera japonesa Mitsui O.S.K., se partía por la mitad en el Océano Índico, en su recorrido de Singapur a Jeddah. El naufragio tardó un mes en consumarse, y aunque no hubo víctimas, el carguero perdió los 4.293 contenedores que transportaba. 11 años antes, el 14 de diciembre de 2002, este otro barco, el MV Tricolor, sufría una de las mayores pérdidas de mercancía jamás vista. El carguero noruego perdía 3.000 coches de BMW, Volvo y Saab, tras chocar con otro barco en su tránsito por el Canal de la Mancha. Uno de los casos más espectaculares ocurrió en 1992, cuando el Ever Laurel perdía 28.800 patitos y otros juguetes de goma flotantes que se desparramaron por el Océano Pacífico. El incidente se desveló cuando los muñequitos comenzaron a aparecer por costas de todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, incluso llegando a Europa 15 años después. La pérdida de contenedores en ruta es algo tan común como secretos son las informaciones sobre los contenidos perdidos. Cada día, más de 5.000 barcos se mueven transportando entre 5 y 6 millones de contenedores en buques que rivalizan en tamaño con algunos de los edificios más altos del mundo y que pueden llegar a cargar 20.000 contenedores a la vez. Un transporte que mueve el 90% de los productos manufacturados del mundo con un valor conjunto anual de más de 3 billones de euros. Con estos números masivos en la mano, no puede sorprender que no todo lo transportado llegue a destino a salvo. Pero, exactamente, ¿cuántos contenedores se pierden en el mar? ¿Y qué pasa con ellos? Los contenedores fueron introducidos en el transporte marítimo por este empresario en 1956. Malcolm McLean quería agilizar los lentos tiempos de descarga y carga del paso de los vehículos terrestres a las bodegas de los barcos, quien planteó un sistema mediante el cual la carga fuera apilada una sola vez dentro de una gran caja, y esta, a su vez, pudiera ser transportada y apilada en barcos o en camiones. En menos de 10 años, el uso de contenedores se disparó, y la estandarización de sus medidas fue la clave. Los cargadores vieron rápidamente que cuantos más contenedores metían en un barco, más se abarataban los portes. Y así comenzó a crecer el tamaño de los barcos y a aumentar el número de contenedores en ellos. El problema aparece cuando los cargadores declaran pesajes inferiores de sus contenedores para ahorrar costes de flete. Algunos estudios, incluyendo el de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Marítimos del Reino Unido, señalan que un pesaje impreciso puede conllevar problemas de equilibrio en el apilamiento y de barcos navegando cerca de sus cargas máximas cuando tengan que soportar momentos de estrés. Según datos de Maersk, la naviera más grande del mundo,
La empresa pierde anualmente unos 59 contenedores. Por su parte, la World Shipping Council, que representa el 90% de la industria marítima mundial, calculó entre 2008 y 2016 que la pérdida anual media era de 568 contenedores, sin contar eventos catastróficos, una suma que se elevaba con estos eventos a 1.582 pérdidas. Para la Through Transport Club, firma que asegura a 15 de los 20 primeros operadores marítimos, el cálculo se acerca más a los 2.000 contenedores anuales perdidos, mientras otras fuentes llegan a lanzar cifras que rondan los 10.000 contenedores, elevando las pérdidas diarias a unos 27 contenedores. Pero como no existe un requerimiento para los transportistas que les obligue a reportar las pérdidas de contenedores, ni de la Organización Internacional Marítima ni de otros organismos, al final nadie tiene un número exacto de cuántos contenedores se pierden al año realmente. La gran mayoría de los contenedores perdidos en ruta se hunden irremediablemente, aunque no lo ponen fácil. De hecho, un contenedor estándar puede llegar a estar flotando 2 meses, y todavía algo más si se trata de un contenedor refrigerado, lo que pone en riesgo no solo el medio ambiente, por las pérdidas de su contenido, sino a los propios barcos en sus rutas de navegación, sobre todo a aquellos de menor tamaño. Sea como sea, y a pesar de que la pérdida de un solo barco puede suponer millones de euros, el transporte marítimo no para de crecer al ritmo que crece el tamaño de sus barcos y la carga de sus contenedores. ¿Cómo les pareció? ¿O qué opinión le dan a ustedes a ello? Impresionante la cantidad de carga y cosas que se pierden. O sea, de verdad que es muchísimo. Ujú. ¿Qué más? Mi opinión es de que desde, digamos, ellos hacen lo que entendí, ¿no? Que al principio ellos cargaban y cargaban y cargaban, pero no medían el peso. Al ver las pérdidas, al ver los hundimientos, los naufragios, ya empezaron como a tomar pues medidas sobre los pesos de los productos que fueran a transportar. Es lo que entendí. Ujú. Ana Jennifer. Profe, pero yo me imagino que eso tiene un tipo de seguro, ¿cierto? Esas mercancías, o sea, las empresas no van a perder toda esa cantidad de dinero, ¿no? Sí y no, porque es que depende. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, si lo que dice Jenny, resulta que, no sé, ustedes han visto un camión, ¿por qué los camiones tienen 2 ejes atrás? Ya, a ver, tiene que ver con esto. Para equilibrar Las- el peso. Ajá. Igualmente, hasta donde yo tengo entendido, y voy a poner un ejemplo, en el transporte de la leche, primero pesan la mula, ¿sí? Las mulas, a ese peso le adicionan el termoquín, porque hay unas mulas cuando viajan a ciertas partes de Colombia, tienen que llevar el termoquín para el producto lácteo. Resulta que la mula tiene un peso estandarizado, ¿sí? Y empieza una a estivar la leche, digamos, la leche se va en estivas, y cuando se pesa la mula cargada, si se llega a pasar cierto, o sea, tienen un peso estandarizado y se pasa, toca empezar a sacar la leche, digamos, a Mm. desocupar estivas. Pasó mucho en una empresa que se llama La Alquería, que todo el mundo conoce, aprendí ese proceso de logística ahí, y las mulas son pesadas antes y con la carga. O sea, las pesan antes, tienen que ir livianas, se les hace se llena la mula del transporte de la leche, y si va una mula, así sea, con 1 litro de leche de más, toca sacárselo. No las dejan salir porque tienen que ir con el peso exacto. Y con respecto a los conductores, lo mismo, los conductores no pueden llevar compañía. Lo viví, y pues lo digo porque lo viví en La Alquería. Entonces, digamos, hay empresas que siempre pesan la mula o el camión desocupado, y después lo pesan con el producto, pues ya cargadas las mulas de acuerdo al pesaje. Ujú.
Entonces, ¿eso por qué es importante? Resulta que cuando nosotros estamos en este proceso, ¿sí? Dependiendo del tipo de carga que vamos a tener, ¿cierto? Pues van a haber una distribución entre los ejes, ¿sí? Esa distribución entre los ejes es la que permite que los vehículos pues tengan su tránsito sin ningún problema. Cuando entre más ejes tenga o entre más ruedas tenga es porque es más pesada la carga. Esa distribución pasa exactamente lo mismo en los barcos, pero si usted cuando va a hacer la declaración de carga, dice, no, es que eso pesa, no sé, 20 toneladas, pero en realidad pesa 23 toneladas, pues hay 3.000 kilos, ¿cierto? De diferencia, o sea, 3 toneladas. Y si eso lo sumo en un buque que va a cargar, no sé, 10.000 contenedores y cada contenedor tiene un excedente de 3 toneladas, pues ese peso, en algún momento, si no se ha estabilizado, pues debe ser acorde o puede llevar a que los barcos sufran, pues lo que ustedes vieron en el video. Ana Jennifer. Profe, además porque, por ejemplo, en carretera, lo que decía la compañerita, nosotros vemos que hay como unas básculas en las carreteras, ¿no? Donde les controlan el peso, que hay un peso que es permitido para cuidarlo de la infraestructura y además creo que se relaciona con este tema de los buques que vimos ahí en el video que se estrellaban, ¿no? Que también Sí. aquí en carreteras también es para evitar como accidentes. Entonces, eso es importante y por eso el tema de los medios y los modos de transporte es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque dependiendo del tipo de carga, tienen que elegir un tractocamión, por ejemplo, un 2S3 o un 3S1 o un 3S2, ¿cierto? Que son las referencias que hay para los camiones. Este es un camión sencillo, ese pues es lo que llamamos nosotros un doble troque, ¿cierto? Pues que tiene 2 troques o 2 ejes atrás. Este de 4 ejes que muy pocas veces, generalmente quien maneja este sistema es Pegasus, que es una marca de camiones que pues casi no se ve porque pues es muy poco usada aquí en Colombia. Eso es lo que llaman una patineta, ¿cierto? Un 2S1. Que son para, ese por ejemplo es para volumen. Ese es para peso, ese es para volumen, ese es para algo medio, ese es para peso. O sea, entre más ejes tenga el vehículo de transporte, mayor es el peso que va a llevar, pues por eso necesita distribuirlo entre los ejes. Listo. Entonces acá vemos que pasan los barcos, ¿cierto? Ahí vemos buques, lo que vimos nosotros acá. En el video fue buques portacontenedores, pero tenemos buques frigoríficos, que son los que llevan carga refrigerada 100%. Graneleros, que pueden ser secos, ¿cierto? Como semillas, maíz, avena, trigo, entre otros. Y líquidos, que pueden ser aceites, gasolina, petróleo. Generalmente son buques cisterna, ¿cierto? Pero llevan su carga a granel. Los roll-offs o roll-off son los que tienen el tema de los vehículos ensamblados, así como vean ustedes el video, el segundo barco que se hundió, pues ahí lleva ya los barcos listos, perdón, en los barcos llevan los carros listos, únicamente usted baja el carro y no necesita o no tiene ningún de transformación o de ensamble de ese vehículo, porque pues vienen de fábrica ya, como por ejemplo pasa ahorita mucho con los carros eléctricos. En el tema aéreo, pues veamos que es uno de los más costosos. El férreo, nosotros no tenemos una capacidad férrea y pues es uno de los sistemas más económicos en los países donde está ese sistema. Los ductos, aquí sí como le hacemos los oleoductos, ¿cierto? Que son los que transportan de manera desde el pozo hasta cierto destino el petróleo, ¿cierto?
Y multimodal tiene que ver con todos los medios de transporte, los modos de transporte, perdón, pero cuando se utilizan dos modos de transporte. Y acá hay algo que hay que aclarar. Si yo voy a enviar, por ejemplo, de Colombia a Austria, ¿sí? Entonces, acá, para que ustedes entiendan el multimodal, yo envío de Bogotá a Barranquilla o a Santa Marta o a Cartagena, envío la carga de manera terrestre, ¿sí? De ahí sale el buque y que llega, por ejemplo, para llegar a Austria, puede llegar a Italia o puede llegar a Croacia, que depende pues del trayecto del barco. Y acá, entonces, si llega, por ejemplo, al puerto de Génova, ¿sí? Entonces acá llega a Génova y sigue aquí hasta Austria. Sí, aquí está la vía. Chum, chum. La capital de Austria es Graz. Sí. Entonces, llega al puerto de Génova, ¿cierto? Por sistema de carretera o por sistema de tren, que también lo tiene. Pues llega a Graz, que es la capital. En ese momento se utilizaron dos modos de transporte, que fue el marítimo y el férreo. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿qué pasó si yo envié el contenedor de Bogotá a Cartagena o a Santa Marta en transporte terrestre? Pues ese no se cuenta porque no hubo paso de frontera. Para que el sistema multimodal se entienda como multimodal, es que haya un paso de frontera. Si no hay paso de frontera, si no es, digamos que interno, si volviéramos al ejemplo, y en vez de enviarlo a Austria, lo enviara a España y llegara, por ejemplo, al puerto de Málaga, y de Málaga lo envían a Madrid, pues solamente utilizamos un modo de transporte que sería el marítimo. ¿Por qué? Porque fue el que pasó frontera. De resto, de Bogotá a Cartagena y de Málaga a Madrid, pues son transportes internos que no hacen paso de frontera. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Chan. Entonces acá vemos que hay unas condiciones que ya hemos visto, que es la velocidad, la consistencia, el control, la capacidad de carga y la seguridad. Si yo les pregunto, ¿cuál es el más veloz? ¿Cuál es el modo de transporte más rápido? Aéreo. Yo diría que El aéreo, sí. aéreo. ¿Cuál es el que tiene mayor consistencia, que garantiza que la mercancía se estropee menos? Marítimo, ¿no? No, ustedes vieron los videos y el mar no es que sea como muy tranquilo. El Pero puede ser el aéreo, ¿cierto? Puede ser el férreo, ¿sí? no, El tema del transporte terrestre, pues, es poco porque por la manipulación se puede estropear. Control, entonces, que llegue en esas óptimas condiciones. O sea, que yo esté controlando que lo manipulan bien, que todo esté funcionando, que entre menos procesos de manipulación tenga el contenedor, pues mayor va a ser ese control. Entonces podría ser un férreo, quizás un transporte terrestre, pues lógicamente el aéreo. Capacidad de carga, pues el que tiene mayor capacidad de carga, ¿cuál es? Marítimo. marítimo. El marítimo. Y de seguridad, pues tenemos el marítimo y el aéreo. ¿Listo? Y acá pues están las características del modo y qué tan rápido es, qué capacidad tiene, qué seguridad tiene, qué costo y el tipo de carga que puede llegar a llevar. ¿Cierto? Entonces, el modo aéreo es muy rápido, una capacidad baja de carga y no podemos, por ejemplo, enviar 20 toneladas. O sea, no porque
sobrepasa la capacidad de muchos aviones. Seguridad muy alta, pues porque para que se dé un atraco en las alturas, pues es poco probable, pero el costo es alto, ¿sí? Terrestre, la rapidez es alta, la capacidad es baja, pero pues pueden llevar contenedores hasta de 32 toneladas. La seguridad es media, el costo es bajo y pues es para cualquier tipo de mercancía. El férreo es una rapidez media, tiene una capacidad alta, una seguridad alta, el costo es medio y generalmente es para graneles y sólidos, ¿sí? El marítimo, la rapidez es baja, ¿sí? La capacidad es muy alta, la seguridad es alta, el costo es muy bajo y pues se llevan generalmente contenedores y carga a granel. Y pues tenemos el multimodal que la rapidez pues es alta en la medida que va a combinar diferentes modos de transporte, la capacidad es media, la seguridad es media, el costo es medio y puede ser cualquier tipo de mercancía. Profe, ¿Listo? ¿cómo puede ser el marítimo de Y el seguridad pedido de alta? temas multimodales. Señor y señora. Bueno, ¿por qué el marítimo es de seguridad alta? Sí, profe, pues como veo, estábamos viendo en el video que se perdía tanto. Pero, o sea, es poco probable que lo atraquen, por ejemplo. Ah, ¿Sí? Que atraquen un buque de esos, pues no creo que haya alguien que tenga la capacidad, pues, para atracar un buque de esa magnitud. Sí, ¿Sí? sí la hay, se llaman los piratas. los piratas, pero no se llevarían un Por más que contenedor, todos ¿no? se dejen, Se llevarían Pero sí. no se van a llevar un se llevan el contenedor. barco completo. Se llevan el barco completo. Profe, Sí, pero a pero pesar de que se pierde no. tanta, o sea, tanto riesgo, de pronto que es más como, ¿cómo se dice? Como riesgos como por el tema de la naturaleza. ¿Por qué lo manejan por allí? ¿Por el tema del costo enviándolo aéreo? O sea, es decir, hay un costo-beneficio para ellos, o no sé cómo explicarle. O sea, de pronto en medio de todo les sale más económico enviarlo por allí, aunque y correr el riesgo de que se pierda la mercancía. Generalmente no Es se por la pierde la capacidad del mercancía. barco. Pero es que, por ejemplo, si yo veo la seguridad de un barco, pues un barco que carga, no sé, 20.000 contenedores, pues que se pierdan 5, pues eso no es nada. Sí, por el volumen que tienen. O sea, la seguridad es muy alta. Y que se llegue a partir un barco, eso es, pues, si se dieron cuenta en el video, eso pasa en años, eso pues casi no se da, ¿cierto? Y cada vez pues las navieras vienen mejorando todos sus niveles de seguridad y demás. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? No, señor. ¿Todo claro? Todo claro. Sí, profe, Señor. yo ya tengo que retirarme, necesitaba hacerle una preguntita, profe. Lo que pasa es que yo tengo dos actividades sin calificar, entonces quería saber, como No se una es, preocupen, ¿no pasa no se nada? preocupen, no me preocupen que yo estoy poniéndome al día en eso, pues porque la plataforma está molestando, pero pues Ah, bueno, profe, que esperamos que se pueda hacer. Entonces, la idea es que ustedes sigan profundizando y vayan a hacer la presentación de las características de modos y medio de transporte y la traigan avanzada para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, tarea. Yo creo que las dejé, pero pues ya con esto cerramos. Tarea. Adelantar la evidencia para la siguiente clase. ¿Listo? Tengan en cuenta el material de apoyo que se encuentra en la plataforma. ¿Listo? Entonces, la idea es que revisen la guía, miren, son 7 diapositivas que les solicitan, ¿cierto? Mínimo. Pero la idea es que ya la próxima clase ustedes me traigan el adelanto de esa presentación. ¿Por qué? La traen el adelanto, la cargan esa semana y la siguiente semana hacen la sustentación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, O señor. sea, que lo que pasa es que hay una huella acá. La montamos en la plataforma
No, no, Como ahí no. dice una Dentro, presentación. dentro de 8 días me la presenta, lo que hayan adelantado, ¿sí? Les doy una observación, si está bien, si está mal, de pronto si tiene algún enfoque que hay que ajustar, y esa semana la terminan y la cargan a la plataforma. Y la siguiente sesión, o sea, de hoy en 15 días, hacen la socialización de ella. ¿Listo? Una pregunta, ¿eso es en grupo o es individual? Si la quieren hacer en grupo, la pueden hacer en grupo, por sus grupos de trabajo. Pero si la quieren hacer individual, pues tampoco hay problema. ¿Listo? Sí, sería mejor en grupo porque sí. Vale, gracias. Profe, ¿Listo, muchachos? una Señora. pregunta. ¿Su merced sube la grabación? Sí, claro, yo todas las grabaciones se las envío al vocero Es y que se las comparto. estaba revisando y la grabación de hace 8 días no está, no la Sí, encuentro. ahí está. En anuncios. Ah, no, en anuncios, pero ahí en anuncios, entonces ustedes van a estar. Está en el grupo. Yo la miré anoche, está en el grupo. Vean, entonces ustedes cuando vayan a ver en anuncios, lo que Sí. pasa es que no lo he actualizado, van aquí a anuncios, Ah, de acá, en anuncios, Instructor. buscan, bueno, si la plataforma se digna a funcionar. Señor, acá, entonces en anuncios van y buscan donde dice enlace de grabaciones, que es del 8 de mayo. enlace. Espérate. Ya, profe, mensajes. Enlace. En Y ahí anuncios, ¿sí? en anuncios. Igual la voy a actualizar. Mm, Editor. Para que, y ahí usted le dan aquí y ustedes tienen un canal en YouTube para sus ujú. grabaciones. Listo. ¿Cómo en la clase? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna observación? No, profe. No sé, yo voy atrasada, yo estoy atrasada. Pues igualmente trato de no perderme de las clases, pero igualmente no, le debo 2 evidencias a su merced y más la que viene ahorita. Ok, listo. O sea, la Pues la verdad, dinámica, me ha sido un poco imposible presentarlas. Me conecto a las clases, pero que lo hago por el celular. Entonces, pues a ver si esta semana, si Dios da bien licencia, me pongo al día para seguir adelante. ok, vale, no hay problema. Ahí las evidencias las puedes entregar. Sin Sí, problema. por eso era que le ¿Listo? estaba pidiendo la grabación, la de hace 8 días y la de hace 15 días, la primera que se hizo, que a esa clase sí no asistí. Entonces ahí me toca empezar a coordinar todas las cosas. Eso sí, ahí las encuentras. Igual lo voy a actualizar pues para que lo tengan ahí pendiente. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces dejamos hasta aquí la grabación y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Listo, profe, gracias. Vale.